la leyenda de San Pablo Huitzo. Los conventos no solo han sido de objeto de múltiples visitas turísticas, sino de apariciones macabras también. Para los habitantes del lugar, no es nada nuevo hablar del sacerdote que se pasea por sus pasillos en cuanto cae la noche. Se cuenta que siempre que se necesitaba reflexionar, el sacerdote caminaba por los pasillos del convento, los cuales recorría con gusto y a paso moderado. Esta práctica ya la venía haciendo desde hacía 5 años. Debemos decir que este convento, además de ser hermoso, es muy grande. Cierto día se le acercó un señor del lugar, que sofocado llegó a confesarle algo. De acuerdo a lo relatado por este hombre, él era el único que podía ayudarlo. Felipe Santiago, que era el nombre de aquel señor, pidió con insistencia al sacerdote que lo confesara. Finalmente el padre accedió y lo escuchó con asombro. Después de haberlo escuchado, el padre se encontraba sobresaltado por el ruido y por el relato, y solo atinó a decirle: es necesario que le confieses a más testigos. El señor estaba confundido, pues no alcanzaba a comprender por qué el padre requería que lo hiciera con testigos, a la cual terminó por acceder, fijando así una hora del día siguiente, como lo indicaba, para llevar a cabo la confesión con testigos. Se fue a casa, no del todo convencido, pensando en la petición del padre, la cual después de todo era muy extraña. Al cabo de unos minutos, ya no le estaba dando tanta importancia a lo sucedido. Más bien estaba más enfocado al aire tan helado que estaba soplando, y como llevaba guaraches, el tremendo frío lo sentía en los pies. Ya en su casa se dispuso a dormir, pero en su mente le daba un sinfín de vueltas al asunto, porque no comprendía todavía la reacción del padre. Al día siguiente, cuando el señor llegó al convento, acompañado de sus testigos, notó que el cura no estaba solo, pues con él se encontraban varios sacerdotes, quienes se habían reunido impacientes para escuchar el relato. Felipe estaba visiblemente nervioso, pero aún así inició su relato. Hace 3 años que falleció mi primo Juan, a quien yo personalmente vestí para su entierro. Ya sé que esto no tiene gran importancia. Sucede que cuando lo estaba vistiendo, sentí claramente cómo él me apretó la mano izquierda en 3 ocasiones, pero no le di importancia, pues pensé que era porque no alcanzaba a aceptar que mi pariente estuviera muerto. No comenté con nadie en lo que había sucedido, por temor a que se burlaran de mí. Tiempo después, al atravesar el puente de la última estación, aquel dicen que estaba embrujado. Escuché claramente cómo mi primo Juan me llamaba. Yo corrí lo más veloz que pude, pero entre más corría, más fuerte era la voz de mi primo, que me llamaba. Me negaba a creer lo que sucedía en el dicho puente, pero finalmente tuve que aceptar que era mi primo, quien venía del más allá a pedirme algo. En otra ocasión, en el mismo lugar, escuché claramente que mi primo me pedía con desesperación que mandara a celebrar 3 misas, pues su alma, decía, se encontraba penando, y esa era la única forma en que podía encontrar el descanso eterno. Fue tanto el terror que se apoderó de mí, que ya no pude seguir mi camino y solo recuerdo que me desplomé. Momentos más tarde me encontré del brazo de mi cuñado Melchor, quien aseguraba que estaba borracho, lo cual no pudo comprobarme, por no tener aliento alcohólico. Pasaron días antes de que yo decidiera hablar con mi familia, pues como me sucedió cuando vestí a mi primo, me dio miedo de que me creyeran loco por este nuevo suceso. Fueron ellos que al saberlo todo, me han pedido que venga hasta ustedes, a quienes consideran los más idóneos para ayudarnos, para que el espíritu de mi primo pueda descansar en paz.
Los sacerdotes escuchaban con gran atención lo que él decía, pues no era el primero en decir que espantaban en el puente, pero sí el único en darle un nombre al suceso. Ahora restaba ponerle remedio al asunto. Fue así como se oficiaron las 3 misas que el difunto había pedido y santo remedio, porque se cree que el espíritu de Juan por fin pudo descansar. Pero según se cuenta, cada vez que pasaba Felipe por el puente, lo hacía persinándose. Y por lo mismo, se cree que nunca se pudo reponer de aquella terrible impresión. Esta leyenda sigue siendo muy popular en el pueblo de San Pablo Huitzo, donde todavía se conserva el puente de nuestra narración. De acuerdo a las versiones más recientes, indican que cuando quisieron tirar el puente para poder hacer un camino, se escucharon terribles lamentos que provocaron la huida de los trabajadores. Desde entonces es muy común oficiar misas en la iglesia, en memoria de todas aquellas almas que han marcado como límite su territorio en aquel viejo puente. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores.